de la Universidad Javeriana en Cali durante varios años y actualmente rector de la Universidad Javeriana en Bogotá. Fue presidente de ASCUN, Asociación Colombiana de Universidades. Actualmente es el representante de la universidad, de las universidades privadas ante el CESU. Es el Consejo de Educación Superior, quien es el que consulta y además acompaña al Ministerio de Educación Nacional. De manera pues que Jorge Humberto es un compañero, sobre todo es un gran amigo y es una persona muy especial. Él es quien nos va a acompañar en el día de hoy. Muchas gracias, Jorge Humberto, y bienvenido a este grupo, no solamente de exjesuitas, sino de compañeros que te respetamos, te queremos y te reconocemos. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Carlos, por esta generosa presentación. Cuando tú me llamaste, me puse feliz, me pareció que era una oportunidad maravillosa de encontrarnos y de conversar sobre estos temas tan hondos que nos tocan a todos. Es increíble cómo las grandes crisis se convierten en grandes oportunidades. Esta crisis que nos ha impuesto el distanciamiento personal nos ha permitido encontrarnos de maneras muy diferentes. Esto hubiera sido imposible de una manera presencial. De modo pues que mil gracias y los felicito por esta iniciativa. Darío, si quieres puedes pasar directamente a la diapositiva 1 y llegamos a la 2 de una vez. Sí. Un segundito. Ya está. Eso, perfecto, gracias. Quiero felicitarlos por esta iniciativa y además es una oportunidad de compartir con sus parejas, encontrarse con amigos de varias generaciones, maravilloso. Yo quisiera en este momento explicar cuál va a ser el estilo pasemos al anterior, por favor, Darío. Perfecto. Esto no va a ser una conferencia formal, porque qué jartera, pues, con citas eruditas, notas al pie de página, no se trata de eso. Esto es una conversación, unas reflexiones coloquiales sobre una evolución, unos hechos éticos que hemos vivido, hemos sentido en nuestras existencias, en nuestras vidas personales y también en la historia del pensamiento. Los temas que voy a tratar los tengo enunciados allí. Voy a hablar brevemente de la ética dominante en Occidente, unas rupturas, la ética civil o ciudadana, la bioética, la inspiración ética de la encíclica Laudato Si, y también voy a hablar un poco de todo el debate ético que genera la revolución digital. Todos estos temas nos tocan a todos. Siguiente, por favor. Empecemos con un hecho interesante y es tomar conciencia de cómo la ética dominante en Occidente durante muchos siglos estuvo inspirada por el cristianismo, independientemente de si la persona era practicante o no, creyente o no, escéptica. El ecosistema, el ambiente, era un ambiente eminentemente sacral, con una presencia muy fuerte de la Iglesia. En mi conversación voy a utilizar indistintamente las palabras ética y moral, de modo que no vamos a entrar en ese debate que no vale la pena. Y en ese ambiente de cristiandad que se vivió durante muchos siglos, en esa ética dominada por el pensamiento cristiano, era muy fuerte el componente de autoridad. Era una ética definida desde la autoridad religiosa, desde la autoridad eclesiástica, y por lo tanto, la palabra autonomía, la palabra discernimiento, no existían en el lenguaje cultural de la época, absolutamente no. Era una ética
que decía se puede, no se puede y usted obedezca y punto. Esto es importante por el relieve que va a tomar más tarde la palabra autonomía, que es un elemento fundamental de nuestra cultura. Y una cosa que vale la pena destacar es cómo en esta ética cristiana, el referente, el criterio de moralidad era la naturaleza humana. Hoy nos preguntamos, bueno, ¿y esa vaina de naturaleza humana qué es? Pues en ese momento la naturaleza humana se leía desde unos conceptos antropológicos, filosóficos, sociológicos de ese momento y desde una biología de ese momento. Entonces, ¿qué es lo correcto? Obrar de acuerdo con la naturaleza humana. ¿Qué es la naturaleza humana? Ley natural. ¿Qué es la ley natural? Pues el comportamiento del ser humano siguiendo los principios de una antropología cristiana y de una lectura biológica bastante primitiva. Pensemos, por ejemplo, voy a poner un simple caso para comprender lo que esto tiene. El descubrimiento del óvulo es un descubrimiento tardío en la cultura occidental. Entonces se pensaba que la vida humana se transmitía totalmente a través de los espermatozoides, que eran homúnculos, hombrecitos chiquiticos. Entonces, el rol de la mujer era simplemente servir como de receptáculo de esos hombrecitos. Y ojo lo que voy a decir, se consideraba entonces, si toda la vida humana se transmitía a través del espermatozoide, pues la masturbación de un adolescente era como Hitler llevar a millones de seres humanos a los hornos crematorios. Con eso quiero decir lo importante que es que las reflexiones sobre la moral vayan muy vinculadas de las reflexiones científicas, los adelantos de la biología. No podemos tener una visión de naturaleza humana fixista, y esto ha sido uno de los dramas de la moral. Yo creo que estamos en unas épocas de apertura, de enorme flexibilidad, de diálogo con las ciencias, inaugurado por el Concilio Vaticano II, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Tenemos que oírnos y respetarnos profundamente. No se puede definir desde unos códigos el comportamiento humano, sino que esto es una búsqueda continua, una reflexión continua. ¿Qué vamos entendiendo por humanidad? ¿Qué significa avanzar en humanización? Entonces tenemos en el occidente cristiano una ética con esos dos componentes, un fuerte componente de autoridad y una comprensión de naturaleza humana con unos condicionamientos muy fuertes por el marco cultural y científico de la época. Ciertamente, a lo largo de la historia de la ética han surgido una serie de movimientos contestatarios, cuestionamientos, pero no vamos a entrar en este momento en ellos. Simplemente hago referencia a la Reforma Protestante. La Reforma Protestante implica una ruptura muy importante hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque el marco sigue siendo un marco eminentemente religioso, teológico. El cambio de perspectiva está en que desaparece el concepto de autoridad eclesiástica y asume el rol, el texto bíblico interpretado a través del libre examen. Pero la concepción religiosa sigue siendo fundamentalmente la misma. Siguiente, Darío. Fuera del ámbito de la Iglesia surgieron una serie de cuestionamientos, de rupturas, pero fundamentalmente la gran masa siguió siendo una masa cristiana. Grupos por acá y por allá, digamos unas élites intelectuales, políticas, unos grupos cerrados tuvieron unas perspectivas diferentes. No vamos a entrar en un debate acá, una conversación sobre historia de la ética, porque me parece aburridísimo. Sí. Quiero destacar cómo en América, en las Américas, como dicen los gringos, en las Américas fundamentalmente tenemos dos pensamientos desde hace mucho tiempo. El pensamiento evangélico y el pensamiento católico. La palabra evangélico abarca pues una amplia variedad de
de movimientos, de iglesias, de comunidades, de asambleas cristianas, la mayoría de ellas tienen una lectura, una lectura absolutamente según el texto de la Biblia, y por eso tenemos que los evangélicos que respaldan a Trump siguen oponiéndose a la evolución y creen literalmente que el mundo fue hecho en 7 días calendario. De modo pues, pero fundamentalmente el contexto sigue siendo sacral. Este momento, esta hegemonía del pensamiento cristiano, sea a través de los movimientos evangélicos, a través de la Iglesia Católica, hablando del contexto latinoamericano, saltó por los aires por 2 motivos. Hizo crisis, se rompió este modelo. En primer lugar, se rompió el modelo de cristiandad. El modelo de cristiandad, en ello influyó fuertemente la secularización de la cultura. En el siglo XX vivimos un proceso de apertura al pluralismo, apertura a la diversidad, esta visión hegemónica del mundo, no más, en gran parte se dio por el tránsito de una sociedad rural a una sociedad urbana, los procesos de industrialización, pues todos conocemos estos temas, de modo que no voy a ahondar en ellos. La cultura nuestra a mediados del siglo XX tiene unos cambios sumamente fuertes y podemos resumirlos desde el punto de vista de la ética y de la religión como un proceso de secularización. Y aparece también el protagonismo del Concilio Vaticano II, que produce profundas modificaciones en el pensamiento de la Iglesia. Una primera modificación que va a cambiar el concepto de ética, estamos conversando de ética, entonces alrededor de este tema, es superar la mentalidad de cristiandad. El Concilio Vaticano II deja a un lado una eclesiología, una manera de entender la Iglesia como la societas perfecta, la sociedad perfecta. La Iglesia estaba en el vértice de la sociedad y el poder civil estaba subordinado a, o por lo menos esa era la pretensión dentro de esta eclesiología de las societas perfecta. El Concilio Vaticano II abandona ese concepto que estaba absolutamente trasnochado y da un giro de 180 grados y describe a la Iglesia como pueblo de Dios que peregrina. Y esto cambia radicalmente las relaciones intraeclesiales y las relaciones de la Iglesia con el entorno, con la sociedad. No es la posición dominante, sino que es una posición de acompañamiento, de servicio, es otro estilo, otro lenguaje y una encarnación fantástica de esto es lo que vemos en el Papa Francisco, de modo que basta observar a Francisco para ver cómo el esquema es otro cuento. Nos dice a los sacerdotes, el pastor tiene que oler a oveja, hace unas críticas muy duras del poder económico y del poder político de la Iglesia. Francisco es otro cuento. 50 años después del Vaticano II, Francisco está implementando ese pensamiento renovador de la Iglesia que en algún momento pudo quedar congelado fundamentalmente por Juan Pablo II, donde la perspectiva cambió fuertemente por razones políticas y todo lo que significó Guerra Fría, Muro de Berlín, todo eso que nos tocó vivir tan de cerca. Bueno, entonces el Concilio Vaticano II cambia el concepto eclesiológico de societas perfecta a pueblo de Dios, invita a un diálogo entre la fe y las culturas, entre la filosofía, la teología y la comunidad científica, con un profundo respeto de los diversos saberes y de las diversas metodologías. ¿Recuerdan algunos de ustedes cómo se definía a la filosofía como la esclava de la teología? Ancilla theologiae. No, aquí nadie es ancilla de nadie. Ahora, es un diálogo absolutamente plural. Por eso, vivir en un contexto universitario con una mentalidad diferente de diálogo entre las ciencias es un estímulo cotidiano. Los diálogos interdisciplinarios que estamos viviendo, por ejemplo, en la Javeriana y en muchas universidades, eso es lo que significa los temas de salud, conversando con las ingenierías, conversando con la biología, conversando con la filosofía,
esto genera unas dinámicas absolutamente transformadoras y estimulantes. No es la posición dominante desde una teología que decía sí, no, y miraba con cierto desdén otras metodologías que no eran el método teológico y que no eran la filosofía perennis, la filosofía de Tomás de Aquino. Bueno, siguiente. Se presenta entonces un vacío. La iglesia lo llenaba todo. La ética inspirada en el cristianismo resolvía, organizaba la vida personal, la vida familiar, la vida política, decía sí, decía no, se puede, no se puede. Las legislaciones de los países tenían un fuerte condicionamiento y se exigía a los legisladores católicos, ustedes tienen que votar de esta manera porque la legislación pública debe reflejar los valores de las ochietas perfectas. Todo eso se viene al suelo, gracias a Dios. Entonces viene un periodo de búsqueda, viene un periodo de incertidumbre. Bueno, y entonces antes teníamos una brújula, buena, regular o mala, pero era una brújula, un norte. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Poco a poco, en las conversaciones, en las búsquedas entre los diversos colectivos sociales, se va abriendo camino un concepto que me parece muy interesante y es el concepto de ética civil o ética ciudadana. Estamos en un contexto de pluralismo. Se respeta profundamente las diversas visiones políticas, económicas, ideológicas. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto funcione? Para que la sociedad camine. ¿Cuáles son entonces los rasgos fundamentales de esta ética civil o ética ciudadana? Primer rasgo, se trata de una ética de mínimos. Para poder comprender lo que es una ética de mínimos, quiero hacer referencia a una ética de máximos. Dentro de un contexto teológico, sea cristiano, o sea judío, o sea del Islam, hay unos valores religiosos que nos muestran unos ideales de felicidad, unos ideales de realización. Podríamos decir entonces que las éticas religiosas son unas éticas de máximos, cada una tiene su concepto de felicidad, con profundas convergencias. Pero la ética civil no busca esos máximos, no necesitamos ponernos de acuerdo los 40 millones o 50 millones de colombianos sobre cuál es nuestro proyecto de felicidad y de realización, sino que necesitamos negociar unos acuerdos básicos para que la sociedad funcione. Los ciudadanos entonces en este contexto no comparten un proyecto sobre felicidad porque cada uno de nosotros tiene su propio proyecto, sino que buscamos unos acuerdos mínimos a los cuales no podemos renunciar sin que esto se reviente, sin que esto explote. En segundo lugar, es una ética de ciudadanos. Mientras estuvimos en ese régimen de cristiandad, las relaciones eran de autoridad y de súbdito. Yo autoridad defino el deber ser y usted súbdito obedece, acoge. El concepto de una ética civil y una ética ciudadana en un contexto democrático no es el paternalismo de unas autoridades que definen el bien y el mal, sino que lo definen los ciudadanos a través de unos procesos de toma de decisiones, a través de elecciones, a través de plebiscitos, a través de esto, de esos modelos de consultas. Son acuerdos a los que llegan los ciudadanos acerca de unos mínimos para que esta vaina funcione. Punto. Entonces el concepto de ciudadanía es sumamente importante. ¿Cuáles son los valores fundantes, los valores inspiradores de esta ética de mínimos, de esta ética de ciudadanos? Son tres: la autonomía, la igualdad y la solidaridad. ¿Qué dice el principio de autonomía en esta lectura que hace la ética civil o ciudadana? Los ciudadanos son capaces de tomar decisiones de manera autónoma sin que tenga que tener el visto bueno, el chulito de una autoridad superior. Entonces, autonomía, somos capaces de.
Segundo principio, igualdad. Esto significa que en este contexto se rechaza cualquier forma de dominación, entre comillas, pues todos somos iguales en dignidad. Y en tercer lugar, el valor de la solidaridad. Es posible caminar hacia una meta común. La última encíclica del Papa, cuyos titulares pues los apenas estamos conociendo ahora, Fratelli Tutti, como nos saludaba ahora Carlos Posada, es exactamente sobre la solidaridad humana en un mundo en que los egoísmos de los líderes políticos están despedazando el tablero político y los acuerdos de civilidad a los que habíamos llegado, el Pacto de París, todas estas cosas, unas reglas de comercio internacional, llega algún patán, le da la patada al tablero y ¿qué? Ética de la solidaridad. Entonces son esos tres valores fundantes: autonomía, igualdad y solidaridad. Y un elemento central en esta ética ciudadana es el criterio de moralidad. ¿Dónde buscar el criterio para definir honesto, deshonesto, conviene hacerlo o no conviene hacerlo? En el modelo anterior de una ética homogénea y cristiana era la naturaleza humana, entendida a la luz de la antropología y de la biología de entonces. Aquí son los derechos humanos. Es honesto, es respetado, tiene, digamos, el reconocimiento social, aquellos comportamientos personales y comunitarios que respetan los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos tienen diversas generaciones, se han ido definiendo a lo largo de la historia. Los derechos civiles y políticos son hijos del pensamiento liberal. Los derechos económicos, políticos y culturales son de un pensamiento social o socialista que se desarrolla muy fuertemente en los siglos XIX y XX, y después empiezan a surgir otros derechos que son los derechos que tienen que ver con el medio ambiente, etcétera, etcétera, hasta llegar pues al reconocimiento de los derechos jurídicos de los ríos. Estos ya son desarrollos ulteriores con los cuales uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo que quiero destacar es que esta ética de los derechos humanos ha vivido un proceso de maduración y de desarrollo. Es una realidad en construcción. La conciencia ética de la humanidad se va afinando y va descubriendo va comprendiendo cada vez mejor qué significa ser humanos en un mundo interconectado. Y por lo tanto, todas estas sensibilidades de una ética ecológica que nos plantea el Papa Francisco en Laudato Si son sensibilidades nuevas. Nuestros abuelos hicieron plata tumbando monte y tenemos un monumento al hacha en Armenia. Hoy por hoy, pues no es tumbar montes, sino sembrar árboles. O sea, las relaciones con el entorno son completamente diferentes. Esto es un proceso de maduración de la conciencia ética de la humanidad. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Digamos, el recorrido que hemos hecho es muy simple: una ética occidental profundamente impregnada por el pensamiento cristiano. En algunos momentos se presentan rupturas, críticas, cuestionamientos, pero en pequeñas élites, en pequeños grupos, en pequeños núcleos. Hay una fuerte ruptura en la Reforma, ruptura que es y que no es, porque sigue siendo la misma ética cristiana, no, definida ya no desde la autoridad eclesiástica, sino desde la autoridad de los textos bíblicos, pero siguen manejándose esos consensos. Viene después la ética civil o ciudadana, que significa la irrupción de un pensamiento diferente, plural, democrático, en un contexto ya de urbanización, de industrialización, todos los movimientos que hemos visto, que vimos fundamentalmente en el siglo XX y en el siglo XXI. Vamos a hablar ahora de la bioética, que significa un paso sumamente interesante en todo esto que estamos conversando. La primera vez que se utiliza la palabra bioética es a través de este bioquímico norteamericano
van Rensselaer-Potter en su libro Bioethics, Bridge to the Future, del año 1971. Aparece entonces un concepto nuevo que va a tener una enorme importancia en las dinámicas de nuestra sociedad. No podemos entender la bioética como una disciplina, porque no lo es. Es un lugar interdisciplinario de encuentro. En la bioética es tierra de encuentro de las ciencias de la salud, pero también de todas las investigaciones biológicas, de la biología molecular, las ingenierías, la sociología. Estas conversaciones sobre nuevos procedimientos, mutaciones genéticas, etcétera, convocan a científicos de muy diversas áreas. La bioética, digamos, ha desarrollado 4, que se reducen a 3 principios, que yo los llamaría principios clásicos, que recogen diversas tradiciones de pensamiento. Hay dos principios, los principios de no maleficencia y de beneficencia, que vienen de la tradición hipocrática. En el juramento de Hipócrates, el médico juraba nunca hacer mal a su paciente y buscar siempre el bien de su paciente. Es 2 formas de referirse más o menos a lo mismo. Principio de no maleficencia, principio de beneficencia. La aplicación de estos 2 principios ya dependen de la interpretación, de la hermenéutica, de la lectura que haga el médico tratante o el equipo de salud. ¿Qué significa en este caso concreto no hacer mal al paciente? ¿Qué significa hacer bien al paciente? Puede ser que una intervención quirúrgica sea maravillosa en el caso del paciente A, pero sea un daño, sea un desastre pretender hacerla en el paciente B, por las consecuencias, el contexto, el cuadro clínico, la situación personal, el contexto familiar, tantas cosas. Entonces son 2 principios inspiradores que piden tener siempre en el foco de las decisiones el paciente, su calidad de vida, y la lectura que se haga depende pues de muchos factores. Estos son 2 principios clásicos de la bioética que vienen de ese pensamiento hipocrático. Después viene el principio de autonomía, que es fruto del pensamiento liberal, que es muy propio de nuestra cultura occidental. Es el paciente que tiene derecho a ser informado, que tiene derecho a tomar decisiones, que tiene derecho también a decir, no quiero saber. Pensemos, por ejemplo, en que a través de los exámenes genéticos se nos identifica el potencial desarrollo de X enfermedad. Mire, usted está predestinado, entre comillas, al Alzheimer dentro de 15 años. Caramba. Mejor que no me cuente. Yo quiero vivir delicioso estos 15 años y cuando llegue el Alzheimer pues, ni me di cuenta, pero no quiero mortificarme con. Muchos de estos exámenes genéticos analizan probabilidades del desarrollo de. Entonces a un papá o una mamá que acogen con un amor infinito a su bebé, decirles a través de un examen de sus cromosomas que posiblemente este bebé va a desarrollar o no va a desarrollar X enfermedad cuando tenga 15, 20, 40 años. Entonces esto es un tema. En mis clases de bioética les insistía mucho a los alumnos de medicina en que el principio de autonomía requiere una cualificación muy profesional en todos estos actores del sector de la salud, en las herramientas de comunicación. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? El momento adecuado para decirlo. Poder calibrar la capacidad cultural de ese paciente y de su entorno familiar para poder entender la información que les estoy dando.
eso no puede ser a lo bestia, soltado de una manera brutal. Recuerdo una anécdota de una persona que conocimos todos, Raúl Posada, nuestro queridísimo amigo Raúl Posada, compañero de muchos de nosotros. Esto contado por él. Raúl Posada estuvo luchando 10 años contra un tumor cerebral. Al otro día de la intervención quirúrgica en el Mass General Hospital, se aparecen a su habitación el profesor y el residente que lo acompañó en la cirugía y le dicen: padre Posada, el tumor suyo es altamente maligno. Todo bajo el efecto de la anestesia, en un país extraño, y que le suelten eso, altamente maligno, y el desarrollo de su enfermedad va a ser de esta manera, usted se va a ir deteriorando de esta manera. Y uno dice, la tradición norteamericana, por aquello de los demandas y todo, es muy cruda en la comunicación de la información. Entonces, este derecho a la autonomía implica también un manejo muy cuidadoso y muy pedagógico de la comunicación entre el médico y el paciente, entre el médico y el grupo familiar. En este principio de autonomía se presentan tensiones muy complicadas entre el médico y su paciente, porque muchos de los pacientes ya han estado buscando en internet y llegan con su diagnóstico y llegan también con el tratamiento y lo que le dijeron el grupo de amigos o el grupo de amigas en el costurero o en el club o en la empresa. Entonces, doctor, yo creo que tengo esto, el tratamiento creo que debe ser este y este y este. Entonces es un concepto de autonomía bastante contaminado por una información tremendamente deficiente, por decirlo de alguna manera. Pero esto es un punto tremendamente sensible porque reivindicamos la posibilidad de decidir sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. Y el otro principio es el principio de justicia, que es heredero de una tradición digamos, socialista, pues, pero no con el sentido que se lo da Trump o Mike Pence en el debate de anoche cuando hablaba del Estado socialista de California. Imagínense ustedes la estupidez tan grande. Bueno, sino que es una sensibilidad ante la justicia social, una preocupación por el uso razonable de los recursos. Hombre, los recursos de la salud son muy escasos, a punta de tutelas, hasta dónde vamos a llegar y vamos a reventar el sistema. Y muchas veces hay dictámenes de jueces y de las cortes donde se focaliza de tal manera el derecho del paciente X a tener determinado tratamiento que se olvida que ese tratamiento pues va a consumir los recursos que podrían beneficiar a muchos más pacientes. Entonces, este es un tema tremendamente sensible y habla también pues del tema de la equidad, uso de los escasos recursos, etc. Entonces, estos 4 principios, no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia, son los principios que en una bioética de corte más clásico, más de pensamiento, de debate antropológico, filosófico, entran en juego. Sin embargo, en la práctica ha ido tomando mucha fuerza un pensamiento mucho más pragmático, que es, ¿qué hacemos en este caso? La pregunta la resuelve los códigos. ¿Qué permite la ley? ¿Es legal? Luego sí. ¿No es legal? Luego no. Yo durante 9 años fui miembro del comité, y por petición de los médicos fui presidente del Comité de Ética del Hospital Universitario San Ignacio. Y allí teníamos unas discusiones, unas conversaciones muy hondas, muy profundas, donde participaban la asistenta social que conversaba con la familia, el médico tratante, los residentes, era el estudio clínico, sí. También fui miembro del comité de investigación en la clínica Imbanaco de Cali, no, que yo he seguido como, a pesar de que me he retirado de la docencia después de 20 años, he seguido como muy conectado con estos temas y he visto en la práctica que se evita el debate antropológico, el debate filosófico, el debate de valores, porque eso es como está complicado. Resolvamos esto, ¿lo permite la ley? ¿Se puede? No se puede. Entonces estamos llegando a una identificación.
Lo ético es igual a lo legal, lo cual pues nos plantea serios interrogantes, pero esa es la realidad. Hay una metodología práctica que es para resolver los dilemas médicos, que la pongo ya en la diapositiva de una manera pues muy simple. What if? ¿Qué pasa si? What if? Entonces, quiero contarles cómo se desarrollaba, por ejemplo, cuál es el esquema de una toma de decisiones en el Hospital San Ignacio a propósito de un caso complicado. Entonces, primer paso, el médico tratante presentaba la historia clínica, se trata del paciente XX, el diagnóstico es este, el tratamiento ha tenido estas fases. Entonces, la primera parte de la conversación era comprender la complejidad de la situación clínica de ese paciente. Venía el paso segundo, que es el que nos interesa más desde el punto de vista ético de esta conversación, es, bueno, y frente a esta realidad, ¿qué se puede hacer? Entonces, en un primer ejercicio, se pedía a los médicos allí presentes que enunciaran las diversas posibilidades desde la A hasta la Z. Por ejemplo, posibilidad número 1, no hacer nada. No se entraba en el debate de qué significaba no hacer nada, sino enuncie, y se apuntaba, se iba escribiendo allí en un tablero, se iba proyectando allí en un computador, en una pantalla. No hacer nada, hacer una radioterapia de estas condiciones. Tercero, una cirugía de. Cuarto, hay un tratamiento experimental. Quinto, 8 o 10 alternativas. Enunciadas. Y ahora viene la pregunta, what if? ¿Qué pasa si? Lo número 1. No, definitivamente no tienes en este caso concreto descartada la número 1. ¿Qué pasa si hacemos la alternativa número 2? Hombre, podría ser interesante por esto, por aquello, dejémosla ahí a un ladito. ¿Qué pasa con la 3? Y al final, a través de ese debate de los pros y los contras, iba quedando una o dos alternativas. Entonces, esa es una metodología pragmática que ayuda a ir clarificando a través de un análisis crítico donde intervienen los diversos especialistas. Entonces, así se va madurando un consenso. Un principio muy práctico y que yo me ha ayudado mucho en la vida para acompañar a familias, amigos en situaciones complicadas, es el principio de proporcionalidad. A ver, entonces, esto es como una idea complementaria al what if. ¿Qué pasa si? Tradicionalmente, en los tratados de ética médica, porque todavía no se habla de bioética, de los años 50, de los años 60, se establecía una distinción entre los medios ordinarios y los medios extraordinarios. Y la formulación clásica decía, no es obligatorio hacer uso de los medios extraordinarios, eso es un esfuerzo muy grande desde todo punto de vista, sí hay que utilizar los medios ordinarios. El lío es qué es lo ordinario y qué es lo extraordinario. Voy a poner un ejemplo caricaturesco. En Guapi o en cualquier pueblito remoto de Boyacá, en un puesto de salud, todo es extraordinario. La sutura, todo es extraordinario. En Cali, Valle del Ilío, Imbanaco, en Medellín, Clínica de Rosario, en Bogotá y así en cada una de las ciudades, podemos decir, pues en estas grandes instituciones, pues hay acceso a todos estos medios. Entonces decir que hay que utilizar lo ordinario y no hay que utilizar lo extraordinario, pues esa es una frontera que francamente no existe. La pregunta sensata, la forma como se está manejando esto es, ¿qué es lo proporcionado en este caso concreto para ofrecer calidad de vida en la medida de lo posible
a este paciente en el contexto concreto en que se encuentra. Y ahí viene un análisis muy bello donde se tiene en cuenta su historia clínica, su contexto familiar. Pensemos, por ejemplo, se ve este drama en muchos pueblos y ciudades de Colombia, unos hogares terriblemente disfuncionales y unos niñitos que son acogidos por sus abuelos, un par de viejos, porque los hijos, la pobreza, la violencia, la droga, pues, todos los dramas sociales impidieron todos esos elementos que estos padres pudieran asumir sus funciones de ser auténticos educadores de sus hijos. Esos abuelos son el pararrayos de esos nietos. Esos abuelos son el sentido de la vida, el soporte de esos nietos. Entonces, yo les decía a los residentes, ustedes, unos potrancos de 25 o 30 años llenos de vitalidad, de energía, con todas las posibilidades, no pueden analizar con desdén ese viejo, esa vieja, pues no les hagamos nada porque ya están acabados. Un momentico. Son personas absolutamente esenciales para su entorno familiar. Hay que hacer lo posible para que este par de viejos, o esta vieja o este viejo, puedan seguir protegiendo, amando, acogiendo a esos nietecitos desprotegidos. Entonces, el principio de proporcionalidad pide una finura, una sensibilidad humana para poder analizar, ponderar los factores que implican calidad de vida. Una cosa es calidad de vida para nosotros, mujeres y hombres cultos, que estamos en esta reunión, que hemos tenido tantas oportunidades en la vida, y este criterio nuestro no podemos aplicarlo para decir, esa otra vida carece de sentido, carece de valor, no vale la pena gastarle un peso. Este drama se ha vivido en muchas de las ciudades, sobre todo en las primeras etapas del COVID, cuando tocaba hacer el triage, que es esa clasificación. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Le vamos a dar cuidados intensivos. A pues allí le ponemos un oxígeno y que permanezca en la camilla porque no da esperanza. Entonces se vivieron, sobre todo al comienzo, unos dramas humanos muy crueles por tener que tomar estas decisiones, que hubo que tomarlas, porque no había recursos, no había unidades de cuidados intensivos, pero llamo la atención, hay que ser tremendamente delicados en juzgar qué vida vale la pena y en cuál vida hay que invertir y en cuál vida no hay que invertir. Ojo, porque aquí nuestro criterio, nuestra mentalidad capitalista, que todo lo mide por indicadores de pesos, nos puede enredar la toma de decisiones. Entonces esto el principio de proporcionalidad pide una capacidad, y con esto termino esta diapositiva y paso a la siguiente, una capacidad de analizar, de discernir con mucha finura valores, antivalores, contextos, etcétera, etcétera. Avancemos hacia la Laudato Si, que es esta encíclica del Papa Francisco del año 2015. Llevamos 5 años. El nombre Laudato Si son las 2 primeras palabras del Cántico de las Criaturas de Francisco de Asís. Laudato seas mi Señor, cuando empieza a darle gracias por el hermano Sol, la hermana Luna, la hermana Agua, el hermano Fuego, el hermano Viento y también la hermana Muerte. El Papa Francisco, muy inspirado, muy sintonizado con San Francisco de Asís, a esta otra encíclica también la comienza con las 2 palabras iniciales de un texto de San Francisco de Asís, Fratelli Tutti, todos hermanos. Entonces el nombre es por el Cántico de las Criaturas. ¿Cuál es el gran aporte de la encíclica Laudato Si, que nos está trayendo profundas transformaciones, por ejemplo, en la vida académica, en la vida universitaria? La encíclica Laudato Si supera los análisis fragmentados y parciales
que venían haciendo los economistas, los sociólogos, los biólogos, los ambientalistas, etcétera, 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 sobre las crisis sociales y ambientales que vemos a nuestro alrededor. Papa Francisco, a través del concepto de ecología integral, nos hace caer en la cuenta de que no se trata de varias crisis, una por acá, otra por acá, otra por acá, esta que la resuelve el economista, esta que la resuelva el ecólogo, allá que vaya el biólogo a apagar ese incendio, sino que en el pensamiento del Papa Francisco se trata de una única y enorme crisis socioambiental. Entonces llega una lectura. Y el concepto de ecología integral, que es la columna sobre la cual se levanta todo el edificio de la Laudato Si, es todo está conectado con todo. Ese es el gran aporte. Ayudarnos a comprender que cualquier intervención, cualquier proyecto de desarrollo, cualquier proyecto de minería, cualquier política de empleo, cualquier construcción de un conjunto habitacional, tiene implicaciones sociales, ambientales, tiene que ver con los recursos, tiene que ver con el carbono. Entender que todo está conectado con todo es algo sumamente importante. Esto es una visión sistémica y nos cambia el concepto de naturaleza. Recordemos aquellas palabras del libro del Génesis, y el hombre entonces dominará la tierra. Entonces el hombre, el concepto de dominación, ya lo dijo el Papa Pablo VI, llegó el momento de dominar a la dominación. Este concepto de dominar a la naturaleza nos ha llevado a la destrucción sistemática del medio ambiente. La naturaleza no es entonces un objeto que se instrumentaliza, que se pone a nuestra disposición para satisfacer nuestras necesidades, importándonos un carajo lo que pueda suceder en el futuro. Somos parte de la naturaleza, somos interdependientes de esa naturaleza. Yo creo que aquí podemos encontrar, no es el tema de esta reflexión, pero podemos encontrar unas conexiones muy interesantes con toda la espiritualidad oriental de comunión con la naturaleza, con el budismo, con el hinduismo. Ahí hay unas confluencias muy hondas, muy profundas, que llevarían como una espiritualidad planetaria. El lenguaje del Papa Francisco en su encíclica ahora Fratelli Tutti, pues él dice que tuvo conversaciones con el imán de Al-Azhar, que es la gran mezquita, la gran escuela coránica. Hay unas confluencias, unos valores que se comparten. En diversas ocasiones, y el Papa en esto ha sido durísimo, ha denunciado el saqueo de la creación, habla con esa palabra. Dice que esta economía extractiva ha empujado a la naturaleza más allá de sus límites. No le permitimos los ciclos de la naturaleza que se repongan. Estamos invadiendo los hábitats. Toda esta discusión sobre el coronavirus es porque hemos invadido esos espacios donde están los animales, entonces, evidentemente, esos patógenos pues pasan al ser humano porque estamos invadiendo los terrenos que no nos corresponden y que no nos pertenecen. Esa actitud, esa arrogancia del dominador y de la economía extractivista. Sí. El Papa Francisco hace una crítica muy fuerte, si quiere pasemos a la diapositiva siguiente, hace una crítica muy fuerte al paradigma tecnocrático. Dice, durante mucho tiempo, las relaciones entre el ser humano y la naturaleza fueron unas relaciones armónicas, pero a partir de la revolución industrial empieza entonces una explotación sistemática que fue creciendo y creciendo y creciendo, y los vemos por las cifras. No es el caso de decir cifras en este momento porque no es el estilo de esta conversación, pero el consumo de carbono, los combustibles fósiles, esto ha sido un crecimiento exponencial con todo el deterioro
que eso ha traído para el pensamiento capitalista del siglo XX, pues hay que sacar el mayor lucro y por eso entonces arrasamos los bosques y los convertimos en potreros para que estén 4 vacas allí, dándole más importancia a las 4 vacas que a todo el patrimonio biológico. Se han roto los ciclos que hacían posible la recuperación de la naturaleza. Aquí viene una cosa muy bella y es como este concepto de ecología integral, todo está conectado con todo, pide transformaciones muy hondas y yo creo que esto lleva como un examen de conciencia personal y social. El Papa nos invita a revisar nuestros hábitos de consumo y nuestro modo de vida. Yo creo que en esta pandemia, donde hemos estado recogidos en nuestras casas, pues hemos simplificado nuestro modo de vida, la manera como nos estamos vistiendo en este momento, pues hemos visto que necesitamos menos cosas. Han cambiado muchas cosas. Debemos revisar los hábitos de consumo y el modo de vida. Nos invita a revisar el modelo económico extractivista. Se están haciendo estudios muy interesantes y entre ustedes hay economistas muy prestigiosos, muy reconocidos. El tema de la economía circular son temas que antes no estaban en la agenda de la humanidad y yo creo que hemos abierto los ojos a estas nuevas realidades. El tema de las energías limpias adquiere cada vez mayor importancia y este tema, pues el debate electoral norteamericano es fuente de polarización y son 2 visiones completamente diferentes. La ecología integral pide transformar desde la educación los valores y las actitudes. Hay un concepto muy bello que durante este COVID-19 lo hemos, no sé si descubierto o valorado, no sé qué palabra utilizar, que es la ética del cuidado. La ecología integral nos pide cuidarnos, cuidar a las personas que están a nuestro alrededor. Yo me cuido, tú me cuidas, todos nos cuidamos y nos invita a una ética del cuidado de la casa común. Esta es una línea que se ha desarrollado mucho en el pensamiento norteamericano, la Care Ethics. Es un tema muy bonito, sobre eso se ha escrito muchísimo, la ética del cuidado como un elemento muy importante en este siglo XXI ante las realidades de las cuales estamos tomando conciencia. El tema del reciclaje. Estocolmo es una ciudad donde el 100% de sus basuras se reciclan y muchas de ellas sirven para producir energía. Estocolmo es una ciudad a la que le hacen, entre comillas, falta basuras. Pensemos el drama de los basureros que rodean a nuestras ciudades aquí en Colombia, cómo llegan los camiones que recogen la basura y tiran las volquetas junto a las quebradas. Eso lo vemos en los municipios de Colombia. Este tema del reciclaje es un tema de vida o muerte. Hemos visto unos documentales absolutamente impactantes sobre el plástico en los océanos, en los ríos. Esta sensibilidad ante la ecología integral nos exige incluir el componente ético en la aprobación de los proyectos de investigación. Una investigación debe tener en cuenta todas esas ramificaciones, todo está conectado con todo. La ética, esta ecología integral nos pide formar a los líderes y tomadores de decisiones con una mentalidad que les permita entender que todos los proyectos urbanos, que los proyectos de acueductos, de alcantarillados, que conjuntos residenciales, desarrollos de fábricas, todos estos desarrollos tienen implicaciones profundas. Entonces nosotros hemos introducido este componente de la ecología integral en los currículos, de tal manera que los alumnos de ingeniería, que los alumnos de arquitectura, que los alumnos de economía entiendan, aprendan a leer la complejidad de las consecuencias e implicaciones y aprendan a trabajar en equipos interdisciplinarios para ponderar los impactos en las diversas áreas de la actividad humana. También, así como Laudato Si tiene profundas implicaciones en la ética,
también implica toda una espiritualidad, una actitud contemplativa. Hicimos los ejercicios espirituales de San Ignacio, nos acordamos de la cuarta semana, la contemplación para alcanzar amor, ser capaces de tener una mirada contemplativa del mundo. Durante estos meses de encierro tenemos nostalgia de naturaleza, nostalgia de verde, queremos ver pájaros, queremos ver flores, estamos absolutamente asfixiados en nuestros lugares de habitación. Es necesario desarrollar esa espiritualidad, esa sensibilidad, esa capacidad de admiración y de contemplación de este mundo maravilloso que nos rodea. La ecología, la propuesta de la ecología integral no significa un rechazo de la tecnología. No se pretende un regreso al pasado, no es que queramos retornar a antes de la revolución industrial, sería lo más estúpido del mundo entero. No es que suspiremos por un mundo como el de la primera égloga de Virgilio, titire tu patula recua subtermine falli. No nos soñamos con una flauta contando ovejas en Boyacá, no, ese no es el ideal que postula la ecología integral, sino un uso racional de la tecnología puesta al servicio de la naturaleza humana en un profundo respeto de los ciclos de la naturaleza. Entonces, por eso es tan importante, y lo voy a decir ahora cuando en el último punto que desarrolle, la necesidad de una formación humanística de los científicos. Necesitamos que los que usan la tecnología de manera masiva, que esa es su profesión, tengan estas sensibilidades y estas actitudes en lo profundo del corazón. Pasemos a la revolución digital, y con esto terminamos esta conversación que se me fue más larga de lo que habíamos pensado, la revolución digital. Esta frase la hemos oído muchas veces y yo creo que expresa una realidad muy profunda. No estamos simplemente en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de ética. La revolución digital está transformando radicalmente nuestra manera de gestionar, nuestra manera de investigar. Y no me refiero simplemente a los cambios introducidos por Internet, que fueron muy hondos, sino a todo lo que significa inteligencia artificial, lo que significa Internet de las cosas, lo que significa blockchain. En cada uno de estos campos, ya en la Javeriana estamos ofreciendo programas de maestría. Y la semana pasada firmé un convenio con CyberPro, una empresa muy importante de Israel, para el desarrollo de temas de ciberseguridad, pero no solamente ciberseguridad entendida como contención de los fraudes por Internet, sino también ciberseguridad como protección de los derechos fundamentales y de la privacidad. Ahí nos hicieron una donación en equipos de $1 millón. Tenemos el primer centro de seguridad de Colombia. Esto se realizó la semana pasada y ya los equipos están instalados en el nuevo edificio de ingenierías de la Javeriana. Ustedes entiendo que vieron, yo también lo vi, el documental de Netflix sobre las redes sociales. Eso ha causado un impacto tremendo y muchos hemos leído el libro de Harari sobre las 21 lecciones para el siglo XXI. Allí se nos presentan en simultánea las enormes posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, con unas posibilidades prácticamente ilimitadas de manejo de datos, generar información, tomar decisiones a partir de los algoritmos programados, abruma su poder y también su capacidad de incidir en nuestras vidas, en las libertades, derechos humanos, privacidad, democracia, etc. ¿Qué hacer frente a esta revolución digital? Llegó para quedarse, de modo que no se trata de oponerse. Eso sería una actitud absolutamente primitiva, por decirlo de alguna manera. Desde la infancia hay que desarrollar la conciencia crítica para todos los campos, en política, en todo, para no tragar entero. Con los niños y con los adolescentes hay que desarrollar talleres y ejercicios prácticos para que entiendan la lógica de los buscadores de Internet. Eso lo plantea clarísimamente este documental de Netflix. Ahí en el documental mostraban cómo los diversos conceptos sobre cambio climático dependen del área donde usted viva y del entorno que lo condiciona. Entonces puede
el cambio climático se lee de una manera A o de una manera Z, dependiendo de. Todo está dirigido. Es importantísimo aprender a usar Internet como fuente seria de conocimiento. ¿Cómo se investiga? Ahí están todas las bases de datos, están todas las revistas digitales. No contentarse con las 2 o 3 primeras respuestas de Google. Esto es absolutamente dramático en los trabajos de los colegios y de las universidades. El copiar y pegar, uno encuentra tareas absolutamente iguales porque todos fueron a Google y todos copiaron exactamente las mismas 4 pendejadas que encontraron en la primera exploración. Es necesario trabajar, y esto a todos los niveles, en el análisis crítico de las redes sociales. En 280 caracteres no es posible matizar. Las redes sociales, blanco o negro, condenan o exaltan. Los grises, las ponderaciones, los matices no existen. Esto es importante que los niños y los adolescentes entiendan esto. Es importante también ayudar a formar el criterio de los padres de familia para el uso de Internet de sus hijos. Muchas veces, pues lo más cómodo para el papá o la mamá cuando el niñito está llorando es coja la tableta, coja el celular y así se entretiene. Y resulta que es importante entonces establecer como que los papás entiendan qué es lo que está pasando y la importancia de los límites, de unas reglas de juego, etcétera, etcétera. Importantísimo reforzar la formación humanística de los ingenieros y científicos de datos. Es impactante cuando uno entiende que Google y todas estas gigantes de la información nos venden es a nosotros, venden es nuestra información, nos venden como clientes cautivos porque conocen cuáles son nuestras inclinaciones, nuestras búsquedas. Entonces hay que reforzar esa formación humanística y ética. Está el reto gigantesco de la regulación de estos gigantes de la información, son todopoderosos. Hemos visto los debates en el Congreso de los Estados Unidos, son intereses gigantescos, son unas sumas absolutamente astronómicas, tienen una capacidad de lobby infinita, se necesita algún tipo de regulación. Ellos no pueden ser unos poderes supranacionales todopoderosos que poseen el conocimiento y toda la información sobre cada uno de nosotros, y tomar conciencia de los desafíos que entraña la ciberseguridad y dedicarles recursos que sean necesarios. Les hacía la referencia al Centro Javeriano de Ciberseguridad, constituido formalmente la semana pasada, que ya está instalado porque necesitamos capacitar e investigar sobre estos puntos. Estos eran algunos de los elementos, queridos amigos y amigas, que quería compartir con ustedes en una conversación que se fue más larga de lo que pensaba. No es una conversación erudita, sino tener como los grandes referentes. Durante muchos siglos el referente fue una naturaleza humana establecida y definida desde los parámetros religiosos. Después vienen unas rupturas muy fuertes, aparece el tema de la ética civil o ética ciudadana, que pone el referente de los derechos humanos, que es algo sumamente importante en nuestro mundo contemporáneo. Aparece la bioética, que nos obliga a pensar en el impacto de la tecnología, la calidad de vida, el rumbo de la humanidad. Aparece el tema de la revolución digital. Son complejidades que se van añadiendo, que vamos descubriendo en torno a la toma de decisiones, que es finalmente el objetivo de la ética. Cómo tomar decisiones para ser buenas personas, para ser buenos ciudadanos y sentirnos realizados como mujeres y hombres con un sentido de la vida. Es exactamente esto. Entonces, Darío, gracias. Asume a partir de este momento la coordinación y ahí vamos, lo que conversen ustedes, no es simplemente responder, porque pues la capacidad de respuesta, ustedes tienen más elementos de juicio y de valoración que las que puedo tener yo mismo. Entonces, abramos una conversación y tú vas manejando a estos 43 participantes. Gracias, Jorge Humberto. Lo primero,